Buenos días a todos los compañeritos nuevamente. Hoy quiero manifestarles referente una pequeña reseña de nuestros inicios, que voy a tener que sintetizarlo en 7 minutos. La realidad es que yo me siento sumamente contento de ser partícipe de esta tremenda confraternidad como lo es Alcohólicos Anónimos. Si no hubiera sido por Alcohólicos Anónimos, muchos de nosotros no existiéramos, porque el alcohol ya nos hubiera sepultado. Y la realidad es que con nuestras actitudes siempre desafiantes, no sé cómo estamos contando la historia. Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, empezó en 1935 en Akron, Ohio, como resultado de un encuentro entre un bien conocido cirujano de esa ciudad y un agente de bolsa de Nueva York. Los dos eran graves casos de alcoholismo e iban a convertirse en cofundadores de los Alcohólicos Anónimos, el Dr. Bob y Bill Wilson, los dos cofundadores de los Alcohólicos Anónimos. Los principios básicos de Alcohólicos Anónimos, tal como quedan hoy, fueron tomados en su mayor parte de los campos de la medicina y la religión, aunque algunas de las ideas que tuvieron una importancia decisiva de nuestro éxito y adoptaron como resultado de obsequiar el comportamiento de la comunidad y darnos cuenta de sus necesidades. Es que la experiencia fue acomodando el programa poco a poco. Después de 3 años de pruebas y tanteos en busca de los principios más realizados o más realizables que pudieran servir la base por la sociedad, y muchos fracasos en nuestros intentos por conseguir que los alcohólicos se recuperaran, porque era difícil en aquellos años que una persona se recuperara. 3 grupos lograron tener éxito. El primero en Akron, el segundo en Nueva York y el tercero en Cleveland. Incluso entonces era difícil encontrar 40 personas con una recuperación segura en los 3 grupos. O sea, era poca cantidad en la realidad. En 3 grupos cuesta conseguir 40, imagínense. No obstante, la sociedad incipiente se resolvió a poner por escrito su experiencia en un libro que por fin se publicó en 1939. En ese momento contábamos con unos 100 miembros recuperados. El libro se tituló Alcohólicos Anónimos y él tomó su nombre de la comunidad. Aquí en Costa Rica lo llamamos el libro azul de Alcohólicos Anónimos. En sus páginas se describe el alcoholismo desde el punto de vista alcohólico. Se estructuraron por primera vez las ideas espirituales de las sociedades de los 12 pasos y se clarificó la implicación en estos pasos del dilema del alcohol. El resto del libro está dedicado a 30 historias o historiales en los cuales los alcohólicos hablaban de experiencias personales con la bebida de su recuperación. Es que nosotros poco a poco nos vamos integrando a través de nuestras intervenciones desde las tribunas en diferentes partes. O sea, Alcohólicos Anónimos fue algo impresionante en aquellos años. En 1939, el libro Alcohólicos Anónimos se puso fin a la época pionera y se inició una prodigiosa reacción en cadena a medida que los alcohólicos recuperados llevan el mensaje a otros más. Esa es la verdadera atracción. Por eso Alcohólico Anónimo lo dice, esto es más por atracción. Y usted, para ser atractivo, tiene que ser una persona ejemplarizante ante los demás. Durante los años siguientes, decenas de miles de alcohólicos acudieron a Alcohólicos Anónimos, principalmente como resultado de una constante y
excelente publicidad que gratuitamente divulgaron las revistas y periódicos de todo el mundo. Uno de los periodistas que yo tremendamente Alcohólicos Anónimos en aquellos años fue un periodista que trabajó para la Washington Post y tuvo mucho auge en Alcohólicos Anónimos en aquellos años. Este periodista se llamaba Jack Alexander. Tanto el clero como la medicina favorecieron a nuestro movimiento, dándole su aprobación pública en su apoyo decisivo. Esta asombrosa expansión trajo consigo graves dolores de crecimiento. Por eso muchas veces los grupos entran en una guerra interna. Y esos son los dolores de crecimiento que habla nuestra literatura. A veces viene de remesón en los grupos y es que el grupo se está acomodando. Esa es la realidad. La realidad es que a mí, Alcohólicos Anónimos, me tiene impactado por todas las características que pone para nuestra recuperación. Al llegar ahora a su madurez, Alcohólicos Anónimos ha llegado a 40 países extranjeros en aquellos años. Hoy está en más de 185 países en el mundo. Al parecer, sus amigos, este no es tan solo un comienzo de un valioso servicio único en su especie. Se espera que este libro depare todo aquel que una perspectiva íntima de los principios y fuerzas que han hecho Alcohólicos Anónimos en el día de hoy. O sea, los 12 pasos, 12 tradiciones, ha sido uno de los libros más completos que ha sacado Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, hay varios libros como Transmítelo, como Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, como Bob y los nuevos veteranos, como Viviendo Sobrio, un sinnúmero de libros y folletos que nos engrandece nuestra alma, nos engrandece nuestro espíritu. Bueno, compadritos, los dejo hasta aquí. Nos vemos mañana, si os quiere. Chao.